Estamos aquí en la nave de una iglesia cristiana y nos reunimos todos para acercarnos a Dios. Quizá hay alguno entre nosotros con mucha fe, como el apóstol Felipe, quien ya lo tenía muy claro y solo necesitó que Jesús le dijera, sígueme. Pero creo que la mayoría, nosotros, tenemos una fe parecida a la de Natanael. Estamos aquí porque creemos en Dios, claro. Y aunque la nuestra sea una creencia escéptica, como la del referido Natanael, estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y seguir sus consejos. Y en cuanto a Felipe, cuando Jesús le dijo, sígueme, como ya había dicho a otros apóstoles, pues no tuvo ninguna duda y se dispuso a seguirle, prescindiendo de los bienes mundanos, esforzándose para vivir y ahorrar bienes espirituales, ahorrarlos también. Y siguiendo ya su actividad apostólica, encontró a Natanael y le habló de Jesús, recordándole lo que ya conocía este Natanael como hijo del pueblo de Israel. Por lo que le dijo, ¿sabes aquel de quien habla Moisés en la ley y también en los profetas? Pues aquí le aclara la persona de la que estaba hablando. Y después sigue diciendo, le hemos encontrado, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y Natanael, que entendió perfectamente los rasgos de identidad del Mesías del que le había hablado Moisés y los profetas, no había leído ni escuchado nada que relacionase al pueblo de Nazaret con el expresado Mesías, pues que entonces no había nada que lo relacionara, y por eso preguntó a Felipe, si entre los nazarenos puede salir nada bueno. Pero Felipe no quiso discutir este tema, ni contestar la pregunta, y prefirió darle una solución práctica diciéndole, ven y lo verás. La fe bíblica de Natanael era clara y segura, pero eso no le impedía organizarse también, de forma clara y cierta, para resolver alguna duda que tuviera, y aceptó el encuentro que le había sido propuesto. Se fue en busca del grupo de apóstoles y de fieles que acompañaban a Jesús, quien conocía perfectamente la fe del referido Natanael, su fidelidad a los profetas bíblicos y su apertura de su corazón hacia la palabra de Dios. Y la verdad, y por eso, cuando vio que se acercaba, Jesús glorificó ante todo su creencia, diciendo, mirad, es un israelita de verdad, este no engaña. Sorprendido, Natanael le dijo al Señor, ¿de qué me conoces? Y respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto cuando estabas debajo de la higuera. Se entiende perfectamente lo que estaban diciendo, ¿no? Pero es necesario precisar la forma y los motivos, porque cuando Jesús consideraba a Natanael como un israelita de verdad, estaba recordando a otros creyentes de Israel que solo creían en los textos bíblicos vistos según los criterios de los jerarcas de su tiempo, sin que quedara espacio para colocar la sabiduría de Dios y la verdad. No todos los israelitas eran de verdad que no engañan. Y en cuanto a la higuera, este era un árbol que se consideraba bueno en Israel y símbolo de los bienes de Dios, por lo que el hecho de haberle visto a su sombra era signo de sinceridad, de bondad y de paz. Y Natanael, que creía en Dios de forma positiva, entendió el sentido de las palabras del hijo de José de Nazaret. Creyó en lo que Felipe le había dicho y también creyó en el propio Jesús, aunque fuera nazareno, y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Y Jesús, que quería llevarle más arriba en la fe, le contestó: ¿por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Y le añadió que en la fe vería y viviría hechos mucho más importantes y trascendentes. Y acabó afirmando que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nosotros vivimos en el seno de la iglesia cristiana, como Natanael vivía en el seno del pueblo de Israel. Y nos corresponde obedecer la ley de Dios, así como los cánones correctamente establecidos por la Iglesia Ortodoxa. La fe cristiana nos lleva a reconocer la divinidad de Jesús. Por eso en la plegaria del corazón, la plegaria perpetua, ya sabéis, le decimos: Señor Jesús Cristo, Hijo de Dios. Y nosotros hemos aprendido esas concepciones de la divinidad de otros seres humanos, como nosotros, adheridos a la santidad, como por ejemplo Natanael. Hoy, primer domingo de Cuaresma, la Iglesia celebra el triunfo de la ortodoxia, y ese triunfo es el mismo que el del apóstol Felipe, quien expresó cuanto sabía y creía sobre Jesús de Nazaret, e invitó a quien pudiera tener dudas a acercarse a él y conocerle, diciendo: ven a verle. Además, Felipe presenta a Jesús por su nombre, y los santos que le han sucedido en la historia del cristianismo han seguido su ejemplo y valoran extraordinariamente el referido nombre de Jesús como esencia de la plegaria, decir su nombre. Eso es lo que nosotros debemos aprender y repetir en todo el tiempo de nuestra vida: Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador o pecadora. Y además, de esta forma, desde la virtud de la humildad, reconocemos nuestra condición de hijos del pecado frente a la de Jesús, que es infinitamente bueno e Hijo de Dios. Y cuando nos dice sígueme, es porque nos quiere llevar por caminos de paz, de gozo espiritual y de amor puro, que es el amor de Dios. Amén.